¿Cuántos creen que Dios es un Dios de propósito? Amén, aleluya. Decía el obispo que subiera para que me fueran viendo la cara. No sé qué importancia pueda tener eso. Lo más importante es que escuchen la voz. Porque no voy a hablar yo. Yo creo que va a hablar el Espíritu de Dios por mí. Amén. Así que preparemos nuestros corazones. Porque yo también sé lo de la experiencia. Yo llevo 3 semanas fuera de mi congregación. Y bueno, eso no es nada agradable para nosotros los pastores, pero tampoco para la congregación. Estuve ahí con ellos un ratico. Y estaban cantando un merengue, que aquello estaba espectacular. Pero bueno, gracias al Señor, estamos aquí para compartir la palabra de Dios y para cumplir con esta función de ordenar a su pastor Johan Herrería. Yo quisiera invitarles a ponerse de pie por un momento. Yo le digo a mi congregación esto: póngase de pie en reverencia, porque va a hablar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese no soy yo, es obvio, ¿verdad? Va a hablar la palabra de Dios. Y como va a hablar la palabra de Dios, eso requiere reverencia, respeto, admiración. ¿Cuántos admiran la palabra de Dios? Yo le he dicho a mi congregación, yo quiero dejar un solo legado en mi congregación. No es dejar un templo nuevo, que estamos ahí luchando por eso. No es dejar una iglesia de X cantidad de números. Yo quiero dejar una congregación que ame al Señor sobre todas las cosas, pero que ame la palabra. Que coma, que la deguste, que cuando la coma le sea como miel a su boca. Amén. Yo quiero hoy compartir lo que Dios me ha dado para ustedes. Y le voy a pedir que me ayuden a predicar. Yo sé que su pastor es probablemente el mejor predicador, al menos de Hialeah. Pero si usted me ayuda a predicar, lo vamos a hacer mejor. ¿Estamos de acuerdo? Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios va contigo. No te dejará ni te desamparará. Oremos. Padre, en este día venimos delante de ti una vez más con acción de gracia en nuestros corazones por quien tú eres, porque tú mereces toda la gloria, todo el honor, toda la honra. Nosotros no merecemos nada. Por eso te la entregamos toda a ti. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a compartir el mensaje de tu palabra y que este pueblo tenga un corazón dispuesto y oídos preparados para recibir lo que el Espíritu tiene que decir a la iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El aplauso era para el Señor. Amén. Pudiéramos decir, bueno, estas palabras las acaba de escribir Moisés para entregarle una misión imposible a Josué. Misión imposible. La misión imposible era conquistar la tierra prometida y lidiar con el pueblo de Israel. Ya Moisés por 40 años había tenido la experiencia de lo que era lidiar con un pueblo duro de cerviz. Pero también tenían que enfrentarse a aquella tierra que para 10 de 12 espías era una tierra que se tragaba a la gente. Era una tierra que ellos parecían hormigas delante de sus ejércitos. Era una tierra que tenía ciudades amuralladas, pero para 2 la cosa era diferente. Todavía parecía que se los tragaba, todavía tenía ciudades amuralladas, todavía los ejércitos eran más poderosos que ellos, pero la diferencia estaba en que ellos venían en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso hizo que aquellos 2 hombres, Josué y Caleb, fueran los únicos de aquella generación que entró a la tierra prometida. Ahora, para acometer una misión imposible como la que Josué estaba recibiendo, yo pienso que necesitaba tener
buen ánimo. Y de esto es de lo que yo quiero hablar en este día. Quiero hablar de tener buen ánimo. Dile al que está a tu lado, buen ánimo. No, parecía que estaban en un velorio. Díselo con ánimo. Dile, ten buen ánimo. Anímate, que el Señor está con nosotros. Amén. ¿Qué es el ánimo? El ánimo es la fuerza, el impulso, el deseo y la energía para hacer algo. Cuando por el camino, todos estamos en el camino de la vida, pero cuando por el camino perdemos la fuerza, el impulso, el deseo y la energía, llegamos a desanimarnos. Y el desánimo no es más que un arma del enemigo para evitar que tú cumplas el propósito por el cual Dios te llamó. Así que en este día yo quiero decirte, ten buen ánimo para servir al Señor y cumplir el propósito. Por ejemplo, se me ocurre pensar en las personas que anhelan ser profesionales. Se proponen ser algo, un médico, un ingeniero, cualquier cosa, lo que se le ocurra a usted. Pero desarrollar bueno, por ahí tenemos que mencionar a los abogados si no nos metemos en problemas. El punto es que la persona comienza con un tremendo ánimo, con un tremendo deseo de lograr un objetivo o un propósito. Pero desarrollar una carrera no es un evento. Por ejemplo, hoy estamos teniendo un evento. Y este evento eventualmente va a pasar. Algunos de ustedes de aquí a 15 o 20 años se van a acordar del día que ordenamos a su pastor. Pero a otros no. A otros se les va a olvidar eso, Johan. Pero no te pongas triste por eso. Porque así son los eventos. Los eventos pasan, pero los procesos quedan. Y a veces Dios permite que nosotros entremos en procesos para poder lograr un objetivo. Desarrollar una profesión, una carrera es un proceso, porque el aprendizaje es un proceso. Usted no entra hoy a la universidad y mañana se las sabe todas. No, es un proceso. Es la exposición a nuevo conocimiento, a nuevas experiencias. Así que cuando la cosa se pone difícil para el estudiante y el estudiante comienza a experimentar la demanda de tiempo y de trabajo, entiéndase, esfuerzo y sacrificio. Por lo regular aquí, ninguno de los que están sentados que han desarrollado una profesión, una carrera, han logrado hacerla sin esfuerzo ni sin sacrificio. Eso es parte integral del proceso. Pero a menos que la persona tenga la mirada puesta en el objetivo, la mirada puesta en la meta, por el camino, cuando empiecen las presiones, la necesidad de pasarse noches sin dormir para poder estudiar, pudiera ser que la persona llegue al desaliento, al desánimo. Y por esa razón, mis queridos hermanos, tenemos por ahí personas que planeaban ser médicos, contadores, ingenieros, enfermeras, mecánicos, carpinteros, especialistas en aire acondicionado y hasta pastores, que un día soñaron con ser algo de esto, pero por el camino se desanimaron. Porque la carrera en la que estamos no es fácil, es difícil. Y para esto necesitamos tener buen ánimo. Pensando en esos que quisieron ser y no fueron, yo diría que hubo circunstancias externas e internas que influyeron en el proceso. Algunos culparon a los maestros. No, es que el maestro que me tocó era muy bruto y no lo entendía. No explicaba bien las materias, yo no entendía, por lo tanto no pasé los exámenes. Otros le van a echar la culpa a los compañeros de clase que hablaban mucho. ¿Alguien ha estado en una clase donde los compañeros hablan tanto que usted no puede concentrarse? Bueno, hay muchas razones. Otros le van a echar la culpa al gobierno, pero muy pocos van a reconocer que fueron ellos los que permitieron que el desánimo llegara a sus vidas. Y el desánimo muchas veces, escúcheme bien esto porque quiero hacer énfasis en esto, el desánimo muchas veces está conectado con la queja, con la crítica y con la murmuración. Esas tres cosas que son enemigos nuestros pueden llevarnos fácilmente al desánimo.
Y yo encontré que al menos hay 4 pasajes, no los vamos a leer, no los vamos a predicar, pero se los voy a mencionar para si usted está tomando nota, si ustedes aquí los hermanos toman nota. Ah, sí, ¿verdad? Ya tú ves. Bueno, si usted está tomando nota, apunte estos 4 versículos que le voy a dar, porque ellos hablan de la importancia de tener buen ánimo en circunstancias difíciles. Mientras cantábamos aquí esta última adoración, la hermana que ministraba hablaba de la importancia de encontrar en el Señor nuestra ayuda a pesar de la circunstancia en la que podamos estar. Bueno, las circunstancias a veces son inevitables, a veces nos las buscamos, pero a veces son inevitables. El punto es que en medio de la circunstancia en la que estemos, nosotros logremos mantener un buen ánimo. Entonces, mira, Hechos 24:10, por ejemplo, es un versículo que habla de tener buen ánimo. Hechos 27:22, Hechos 27:25 y Filipenses 2:19. Son 4 pasajes que nos hablan, suficiente para sustentar, si fuéramos a hacer una doctrina del tener buen ánimo, suficiente para sustentar la doctrina del buen ánimo. No vamos a hacer eso. Nada más que les estoy animando a tener buen ánimo en medio de las circunstancias que usted pueda estar atravesando. Pero mire, el capítulo 27 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo ha estado 14 días en un huracán en medio del mar Mediterráneo. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado huracanes? Porque vivíamos la mayoría de nosotros en una isla que le pasan por arriba todos los huracanes, o llegamos a una ciudad por donde pasan los huracanes. ¿Cuántos hemos vivido experiencias de huracanes? ¿Cuántos? Pregunto, levante su mano. Qué bueno que algunos no. Quiera el Señor que no pase más ninguno por aquí, por lo menos en nuestro periodo de vida. Sería maravilloso. Pero el apóstol Pablo estuvo en medio de un huracán 14 días. Ninguno de nosotros ha experimentado la influencia o el desastre que crea un huracán por 14 días. Pero ellos han estado en medio de este proceso por la obstinación del capitán del barco 14 días. Y déjeme decirle algo que Samuel había dicho ya hacía mucho tiempo, en 1 Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Hay hermanitos que se obstinan, y tiene que ser esto, y esto, y esto. Bueno, una cosa es que usted se plantee metas y que trate de lograrlas, pero otra cosa es que se obstine con algo que no necesariamente está en línea con el deseo, con la voluntad y con el plan y el propósito de Dios para su vida. Y en medio de este tremendo huracán, el apóstol Pablo tiene una experiencia maravillosa. Una experiencia que si nosotros la tuviéramos pudiera hacer una diferencia en nuestra vida. Y es que se le aparece el ángel del Señor. Y el ángel del Señor le dice, Pablo, ni te preocupes. Ellos fueron unos obstinados, no te hicieron caso, no le prestaron atención a tu consejo, a tu advertencia, a tu palabra, pero no te preocupes. Ellos van a recibir lo que les toca. Lo que les toca es perder la nave y todos los enseres. Pero yo te he entregado a ti todas estas vidas. Y ni uno de ellos va a perecer. Al día siguiente todavía están dando el huracán. Todavía la circunstancia es la misma. Nada ha cambiado, nada ha mejorado. Pero Pablo tiene un mensaje de esperanza. Y allí se levanta en medio de aquel huracán y les dice, varones, tened buen ánimo, porque el ángel del Señor ha estado conmigo. Hermano, y cuando el ángel del Señor está con nosotros, cuando el Señor está con nosotros, en medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio del problema, la situación es muy diferente. Y el mensaje del Evangelio de Jesucristo es un mensaje de buenas noticias. Esto es lo que ha traído Pablo. Buenas noticias en medio de una situación desesperante. Ya no daban más. No podían comer por 14 días. ¿Cómo estarían? Esos ayunos forzados que a veces no planificamos y nos tocan atravesar. Pero Pablo llega
con el mensaje de Dios. Y le decía, el mensaje del Evangelio es un mensaje de esperanza. Es un mensaje para todo aquel que en él cree. Y todos ustedes conocen ese versículo que es el centro del mensaje del Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree hoy no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, no sé qué situación puedas estar atravesando. No sé qué problema pueda haber en tu vida. Pero yo quiero que tú sepas que el que estuvo con Pablo allí en el huracán, el que estuvo con Daniel en el foso de los leones, el que estuvo con aquellos 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego ardiendo 7 veces más, el que estuvo con Moisés por 40 años lidiando con un pueblo duro de servir, Johan, está con ustedes hoy. Y si el Señor está con ustedes hoy, tiene que haber una diferencia. Porque, por ejemplo, el salmista dijo en el Salmo 31:15, nuestros tiempos, mis tiempos, están en sus manos. Entonces yo le digo a mi congregación cosas como esta. Yo no me preocupo por la muerte, no solo porque tengo vida eterna en Jesús. ¿Puedes decir eso? Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Lo acabamos de decir, el que cree. Tú has creído en Jesús, Jesús es tu Señor, Jesús es el Rey de tu vida, Jesús es tu Salvador. Tienes vida eterna. Lo dice la palabra. Yo le digo a la congregación, yo estoy convencido de que yo no me voy a ir de esta tierra un segundo antes o después del que Dios tiene planeado. ¿Cómo vivo? Vivo con seguridad. Vivo disfrutando la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay hermanitos que viven en una condenación eterna en vez de en una bendición eterna. Pensando que se pueden perder mañana. Y puede pasar, cuidado. Yo voy a llegar ahí, no se preocupen. No te preocupes, hoy no soy calvinista. Puede pasar, pero tienes que vivir disfrutando la libertad gloriosa de los hijos de Dios y tener buen ánimo. Tener buen ánimo en lo que hagas, aún en lo que enfrentes en tu vida. Regresando a Moisés, porque les recuerdo que el versículo que leíamos fueron palabras de Moisés. No tengan temor a lo que van a enfrentar. Tengan buen ánimo, porque el Señor está con vosotros. Él dijo, no te dejaré. Johan, tú estás empezando tu carrera, el obispo y yo estamos casi al final de la carrera. Pero podemos testificarte de que el Señor ha estado con nosotros a través de la carrera. Por eso tenemos la seguridad y la confianza del que comenzó en nosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vivimos confiados. Y yo quiero, gracias al Señor, yo quiero hoy tratar de impregnarte esa confianza. Que tú salgas de aquí con confianza teniendo buen ánimo. Yo creo que Moisés fue un hombre que tuvo muchísimas razones para desanimarse. Tuvo que enfrentar situaciones que nosotros jamás enfrentaremos, Moisés, jamás. Él las tuvo que enfrentar. No este Moisés, sino el Moisés de la Biblia. Pero mira lo que dice el libro de Hebreos acerca de Moisés. Dice, por la fe. Dígale que está a su lado, es por fe. Dígaselo, es por fe. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque, escuche lo que va a decir el escritor de los Hebreos al final de este pasaje, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía la mirada puesta en el galardón. Sabía lo que había al final del camino. Y tú sabes lo que hay al final del camino. ¿Sabes por qué lo sabes? Porque está en la palabra. Y si tú eres un lector y un estudiante asiduo de la palabra, tú puedes vivir con buen ánimo, sabiendo que aunque las cosas parezcan estar terribles, contigo está el poderoso de Israel. A ti te acompaña el que nunca ha perdido una batalla. Mire, yo quisiera caminarlos un poquito ahí en el libro de Números.
para ver algunos detalles que me parecen importantes, por los cuales les dije que Moisés pudo haberse desanimado, pero decidió confiar en el Señor. Decidió esperar en el Señor. Y por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Números, los hijos de Israel celebran por primera vez la Pascua fuera de Egipto. ¿Se recuerdan que la primera Pascua fue en Egipto? ¿Dentro de Egipto? Bueno, esta es la primera vez que la celebran fuera de Egipto. Y si estudiamos el contexto del pasaje, el contexto que rodea a este pasaje, perfectamente pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Ustedes recordarán algunos detalles de esa salida. La salida fue rápida, la salida fue apurada, pero habían ciertas cosas que estaban allí que habían demostrado que Dios había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa y brazo extendido. ¿Se recuerdan aquellas palabras? Estos egipcios que tú ves hoy, nunca más para siempre los verás. Quedaron allí en el mar Rojo. Y ahí están las ruedas de los carros, según los arqueólogos y demás, para demostrar que lo que se recontó allí en el libro de Éxodo, que nosotros lo creemos sin verlo. ¿Alguien dice amén? Nosotros no necesitamos las pruebas arqueológicas, pero algunos sí. Ahí están las ruedas de aquellos carros para testificar que aquellos egipcios que venían en contra del pueblo de Israel, que Dios había sacado con mano poderosa y con brazo extendido, jamás los volverían a ver. Mira algunos detalles. Por ejemplo, las plagas que afectaron a los egipcios no tocaron al pueblo de Israel en Gosén. Gosén estaba bajo una sombrilla. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Así vivió Israel en Gosén. Las plagas andando, Israel en bendición. Y así puedes vivir tú. El mundo en un desastre, pero tú confiando en tu Señor. Tú siendo fiel a tu Dios y disfrutando las bendiciones gloriosas del Señor. Porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos y creemos que tenemos que andar corriendo atrás de las bendiciones. Cuando dice la palabra de Dios en Deuteronomio que si nosotros obedecemos, las bendiciones nos alcanzarán. Porque una cosa es que te caigan atrás y nunca te alcancen, pero otra cosa es que te alcancen. Las bendiciones de Dios te alcanzan cuando tú eres obediente. Cruzaron el Mar Rojo en seco. Murieron los primogénitos egipcios, pero los hebreos vivieron para contar la historia. Entonces, Dios proveyó agua en el desierto. ¿Te imaginas ese milagro? Agua en el desierto, les dio pan, el maná, les dio carne, codornices, su ropa y sus zapatos jamás envejecieron y su pie no se hinchó. Todo eso fueron milagros que produjo la mano poderosa de Dios para su pueblo. Los guió y los protegió de sus enemigos con una columna de día y una de fuego de noche. Peleó por ellos, derrotó a sus enemigos. Entre otras cosas, envió las avispas. Ustedes aquí no cantan la cancioncita de las avispas. El tábano es un tipo de avispa. Las envió para que pelearan a favor de ellos. Todo un cúmulo de ventajas, de experiencias, que yo estoy seguro que aquí hay algunos sentados que diría, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido el más fiel, el más animado, el más comprometido. Pero ¿sabes qué? No fue así. Constantemente se desanimaban, constantemente se quejaban, constantemente murmuraban. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando del pueblo de Israel. Eso no pasa aquí en Rescate, gloria a Dios. Aquí hay un pueblo animado. Dígale al que está a su lado, ten buen ánimo. Sí, porque de vez en cuando los miro y los veo así tan serios. Ten buen ánimo y disfruta la bendición gloriosa de los hijos de Dios. La libertad gloriosa. Entonces, seguimos chequeando el pasaje. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla.
Entonces, ¿para qué tenemos todo el Antiguo Testamento si a nosotros lo que nos hace falta es el Nuevo? Porque el pueblo que no aprende de su historia la repite. Y nosotros necesitamos repetir lo bueno, pero no lo malo. Yo le digo a la gente, yo prefiero aprender de los errores de otros que de los míos. Entonces me paso la vida mirando a ver qué error comete aquel para no cometerlo yo. Y trato de no criticarlo. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú critiques vas a ir atrás a hacerlo. Eso no critiques, saca la crítica. Sácala, no te conviene, no es buena. Entonces, la Pascua, en el capítulo 9 celebran la Pascua por primera vez fuera de Egipto. ¿Qué era la Pascua? Era la celebración gloriosa y apresurada de la salida de Egipto, en la que el pueblo tenía que sacrificar un cordero, símbolo ¿de quién? ¿De quién era símbolo el cordero de la Pascua, hermanos? A partir de mañana voy a entrar aquí en el de... No, tranquilo. El cordero era símbolo de Cristo, lo dice Juan. Juan el Bautista, cuando está viendo a Jesús venir, dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ese cordero debería ser sacrificado, derramar su sangre, que fue utilizada para marcar los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre, dice que siguió de largo. Si hubo algún hebreo que no le creyó a Dios, no importa si venía a la iglesia todos los domingos, es cuestión de creerle a Dios. Es cuestión de creer que si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer. ¿Qué importancia tiene que yo pinte los dinteles de la puerta? No, eso es una leyenda más. Estoy pensando como si yo fuera un hebreo que no creyó lo que Dios había mandado hacer. Pues si no pintaron los dinteles de la puerta con la sangre del cordero, el ángel de la muerte pasó y se llevó al primogénito. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que creerle al Señor, porque en la fe está la victoria. Esto es por fe. En el reino de Dios todo hay que conquistarlo por fe. No hay nada, absolutamente nada que podamos conquistar por lo mucho que yo sé, por lo bien que yo hablo, por lo bien que yo predico, por lo bien que yo canto o por lo bien que toco el piano. Nada de eso. Es por fe. Lo recibes por fe y lo mantienes por obediencia. Tienes que ser obediente a la palabra. Por eso es necesario conocer la palabra. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que cocinar aquel corderito y comérselo durante toda la noche. La noche era una fiesta, era una celebración, pero tenían que hacer la celebración vestido con el bordón en la mano, con los zapatos puestos, listos para que al rayar el alba salieran. En aquella jornada que debió haber durado 40 días, pero duró 40 años. 40 años por la dureza del corazón del pueblo. Tenían que comer hierbas amargas. Oye, qué bueno que en la celebración de la cena del Señor que nosotros hacemos, el Señor no incluyó las hierbas amargas. Pan y vino. Pan y vino, más nada. Pero ellos tenían que comerla. Y tenían que hacerlo por generaciones y generaciones para recordar de dónde lo sacó el Señor. A lo mejor hay algo que tú tienes que hacer, que sería la celebración de tu propia Pascua. Porque a ti el Señor te sacó de algún Egipto, de algún lugar. Dijiste que aquí hay algunos cubanos. Bueno, ya se habrán dado cuenta que yo no soy cubano. Pero hace algún tiempo llegó a la iglesia nuestra, hace tiempo ya, una generación de cubanos que salieron de Cuba, pero se quedaron añorando las papas, el pescado, la buena cebolla que comían. ¿Se recuerdan de Egipto? Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando empezaron a comer maná. Este pan liviano, esto no sirve para nada. ¿Por qué no nos dejaste allá, que aunque sea, nos daban la migaja? Entonces llegaron unos hermanitos
Y esos hermanitos extrañando tanto a Cuba, extrañando a su iglesia. Ay, pero es que la iglesia aquí en Miami no es igual que la iglesia de Cuba. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo experimenté también. Extrañando a su pastor. Hubo pastores que le decían a los hermanos, mira, vete, pero si te va mal, regresa. No, no, no. Vete, que el Señor va a estar contigo si tú estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces empezó esa batalla. ¿Y ahora qué? ¿Cómo es esto? Estos hermanos que no se acomodan, que no se adaptan. Y el Señor le dio una palabra a mi esposa y le dijo, mira, eso no es más, y es bíblico, está en Isaías, no es un invento nuestro, que el espíritu de Egipto. ¿Cuál es el espíritu de Egipto? El espíritu que no puede disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y se pasa la vida recordando la esclavitud en que vivió. Bueno, ellos tenían que comer hierbas amargas para recordar la amargura que pasaron en Egipto. Pastor, de vez en cuando yo creo que hay que darle hierbas amargas a la congregación. Celebra tu Pascua. Celebra tu Pascua. En el capítulo 9, los versículos 15 al 18, la nube de día y la apariencia de fuego de noche. Mire qué milagro ese. En el desierto, una nube sobre ellos. De día, para amortiguar el calor del sol. Así que ahí estaba la provisión, la protección y la dirección divina. Esa nube guiaba al pueblo. Cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. Cuando la nube arrancaba, el pueblo arrancaba. Y aquella apariencia de fuego tiene que haber sido un espectáculo tremendo. Aquella apariencia de fuego sobre ellos. Dicen los que han estado en el desierto, yo he estado de día. De día es terrible, es insoportable. Ese desierto ahí de Judá, eso es terrible. Pero de noche dicen que es muy frío. Asumo que esa apariencia de fuego también traía, es más o menos como nosotros aquí que vivimos entre el aire acondicionado y disfrutamos esta bendición tan grande. Y si se rompe el aire, probablemente la mitad de la congregación no viene. Pero allí tenían calefacción para la noche porque Dios estaba haciendo un milagro. Capítulo 11 del libro de Números, eso es todo lo que rodea la Pascua esa que celebraron, y por eso se la estoy contando, y se la estoy contando porque el pueblo que no conoce, que no recuerda, que no aprende de su historia, la repite. Capítulo 11, viene la queja por el maná. ¿Y usted sabe con la queja lo que vino? Dice la palabra que el fuego de la ira de Dios se encendió en la esquina del campamento y Moisés tuvo que salir corriendo a interceder para que Dios parara el fuego. Pero entonces, como Dios es bueno, ¿para cuánto Dios ha sido bueno? Como Dios es bueno, les envía codornices. Y le dice, no se preocupen, ustedes quieren carne, yo les voy a dar codornices hasta que se les salga por las narices. Pero con la venida de las codornices vino entonces una plaga. Porque la rebeldía en contra de Dios produce castigo. Vino la plaga y allí, si ustedes leen ese pasaje, versículo 33 por ahí del libro de Números capítulo 11, se van a encontrar que hay un nombre rarísimo de esos que nosotros no podemos pronunciar bien, porque es en hebreo. Y dice que allí enterraron, mira quién, a los codiciosos. En ese lugar donde la plaga vino y mató, allí enterraron a los codiciosos. Capítulo 12, debo decirles que el desánimo, hermanos, el desánimo muchas veces está conectado a la queja, a la crítica, a la murmuración y siempre trae malas consecuencias. Aarón y María murmuraron contra Moisés. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es este? Para decirme cómo yo tengo que vivir, para decirme lo que yo tengo que hacer. Bueno, la lepra brotó en María. Y la lepra es simbólica del pecado. Y allá salió Aarón a interceder con Moisés para que Moisés intercediera por María con Dios. Ya fue Moisés. Moisés era buena gente. Moisés era bueno. Y oró por María y Dios hizo el milagro. ¿Por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón esta mujer se vuelve leprosa? Bueno, porque
el pecado de Aarón y María consistió en el hecho de que ellos no temieron a Dios, ni respetaron la palabra de Dios por medio de su profeta Moisés. Él era el mediador del antiguo pacto, así como Cristo es el mediador del nuevo pacto. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento eclesial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en todo en la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en todo en la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dios habló directamente a través de Moisés. Y aquí quiero decirle algo, mis queridos hermanos, a la iglesia del siglo XXI. Nosotros, los creyentes, ninguno de nosotros tenemos el derecho para ponernos al nivel de la Biblia, para suplantar la verdad de la palabra de Dios por nuestros propios criterios. Yo sé que tampoco pasa aquí en Rescate, pero yo estoy seguro que ustedes han escuchado a personas que dicen algo así por el estilo: bueno, la Biblia dice esto, pero yo creo. Y entonces ahí imponen su criterio. Cuidado con lo que usted crea, si no está en línea con la palabra. En el capítulo 13 aparecen los 2 espías, 10-2, 10 contra 2. 10 viendo lo negativo, 10 viendo lo que era aparentemente al ojo humano imposible, pero 2 creyendo al Dios que los había enviado. Capítulo 14 aparece queja y murmuración de nuevo y Moisés intercede. Pero yo les quiero enseñar un versículo, porque aquella queja y aquella murmuración trajo una sentencia generacional. Capítulo 14, versículos 33 y 34. Dice: y vuestros hijos, por culpa de la murmuración. En mi Biblia hay un título que dice: Jehová castiga a Israel. Le dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto de la sentencia generacional? Que nosotros tenemos que ser cuidadosos en las decisiones que tomamos, porque nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino afectan a nuestros hijos y a veces a los hijos de nuestros hijos. Mis queridos hermanos, seamos cuidadosos, porque esto es serio. Se trata de la vida eterna, se trata de principios eternos. Se trata de situaciones que pueden fácilmente desanimarnos y sacarnos de los caminos del Señor. ¿Sabe cuántas personas hay por allá afuera que una vez estaban como ustedes sentados en la congregación y participaban en todo y glorificaban al Señor, pero a lo mejor pasó algo? A lo mejor alguien los ofendió, yo no estoy diciendo que no. A lo mejor alguien hizo lo que no debía hacer, pero ellos dieron lugar al desánimo. En este día yo quiero animarte, es válida la redundancia, a que tengas buen ánimo. Porque hay un ciclo
que se repite en el pueblo de Israel constantemente. Y el ciclo era que el pueblo se rebelaba y murmuraba. Y por eso Dios los tenía que castigar. ¿Sabe que Dios a quien ama castiga? Como el padre a quien ama. Si tú no castigas, y yo no estoy hablando de que le rompas la vara en la espalda a tu hijo, pero que uses los medios apropiados. Pero padre, si tú no corriges a tu hijo, no lo amas. Porque la corrección va a hacer que tu hijo ande por el camino correcto. Murmuraban y Dios los castigaba. Mi consejo hoy, huye de la murmuración. No prestes tus oídos a la murmuración. Cuando te vengan a hablar mal de alguien, a lo mejor deberías cuestionarle y decirle, ¿tú crees que pudiéramos hablar con fulano aquí lo que tú me estás diciendo? Probablemente no lo va a hacer, pero le garantizo que más nunca va a venir a hablar mal de nadie. No prestes tus oídos para escuchar la crítica. Hay algo maravilloso en toda esta historia. Dios los sacó de 400 años de esclavitud a libertad. Dios los sacó de pobreza a riqueza. Salieron ricos aquella noche de Egipto. Y Dios, que es maravilloso, hace las cosas a beneficio de su pueblo, pero también pone condiciones. Las condiciones son la obediencia, la entrega, el compromiso, el buen ánimo, la confianza, la dependencia, el fervor y la fidelidad. Y eso no ha cambiado. Eso está presente para nuestras vidas. Hoy, mientras quizás algunos de nosotros atravesemos circunstancias que trae la vida, pudiéramos fácilmente desanimarnos, enfriarnos y aún hasta apartarnos. Lo he visto suceder muchas veces. Pero yo quiero animarte a que aún en medio de la circunstancia difícil que puedas estar atravesando, confíes en el Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles, no los negamos. No hubo acuerdo de paz, no hubo cese al fuego firmado para Ucrania, entre Ucrania y Rusia. ¿Lo vieron, verdad? La primera dama le escribió una carta pidiéndole paz a Putin. No hay paz, porque la paz la establecerá el príncipe de paz cuando establezca el reino milenial de Dios. Ningún hombre la va a lograr. Se va a lograr una falsa paz por ahí en algún momento. Ten el ojo abierto, porque en cualquier momento se va a firmar una falsa paz. Pero dice la palabra que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Quiero terminar con Josué 1:9, porque lo que leímos al principio, palabras de Moisés, enfocan a la misión imposible que le tocaba a Josué. Imposible para el hombre, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Y en Josué 1:9, el Señor le dice estas palabras de ánimo a través de Moisés mismo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Johan, esas son las palabras que yo quiero dejarte hoy. Te mando, dice el Señor, a que te esfuerces y seas valiente. De ahí, mano, tú no te quedas afuera, tú estás ahí. No temas. Se van a levantar gigantes, van a aparecer ciudades amuralladas, van a aparecer ejércitos inconquistables. Pero el Señor ha dicho, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Ponte de pie, iglesia. Yo quiero orar por ustedes hoy y después vamos a orar por su pastor. Pero yo quiero orar para que ustedes tengan buen ánimo, para que levanten el ánimo. ¿Habrá alguien aquí con el ánimo caído? Amén. Qué bueno ver los jóvenes con el ánimo en alto. Aleluya. Bueno, el Señor dice que eres el que le da fuerza a los cansados y levanta el ánimo de los que no tienen. Pero yo quiero orar por ustedes. Señor, gracias porque tu palabra es eterna.
Gracias porque somos sencillamente vasos en tus manos, pero la gloria es tuya. Yo te ruego, Señor, que esta palabra haga mella en el corazón de esta congregación. Y esta congregación a partir de este día se levante con un mejor ánimo que el que pueda tener. Si hay alguien desanimado a punto de enfriarse y separarse de ti, hoy sea animado por tu espíritu. Porque tu palabra nos afirma, nos confirma que tú estarás con nosotros, que no nos dejarás, no nos desampararás. Solo tenemos que esforzarnos y cobrar ánimo. Señor, hoy tomamos la decisión de hacer nuestra parte. Esforzarnos y cobrar ánimo. No temer, no tener miedo delante de los enemigos que se levanten contra nosotros, porque ellos están vencidos. Tenemos un enemigo vencido que, dice tu palabra, está debajo de la planta de nuestros pies. Y hoy te pedimos, Dios, que nos ayudes a tener buen ánimo. Bendice a esta congregación, bendice a sus pastores, bendice a su liderazgo y permite, oh Dios del cielo, que ellos puedan cumplir el propósito por el cual tú les has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga, hermano.